Hola chicos, buenas noches. Perdón el atraso, pero tuve un inconveniente. Bueno, vamos a empezar con trauma abdominal. Es la última clase que yo les voy a dar. Bueno, vamos a ver trauma abdominal. Recordemos que de la mayoría de los pacientes, los traumas son casi siempre en tórax, abdomen, pelvis y encéfalo, ¿sí? Aquí tenemos la estadística del qué predominio tiene el trauma abdominal en cuanto al sitio, qué órgano va a estar lesionado. Vemos que los órganos más lesionados, para variar, es el intestino, el hígado y la vía biliar, ¿no? Seguido por el intestino grueso, retroperitoneo, el vaso, riñón, vía urinaria, estómago, sistema vascular, páncreas y los menos afectados, el útero, las trompas y los ovarios, siempre y cuando no sea un útero grávido, ¿no? Bueno, en cuanto a lesiones por tramo abdominal, vamos a ver cuáles son las más frecuentes, o sea, cuáles son las lesiones que llegan con mayor frecuencia, cuál es el mecanismo de acción de estas. La más frecuente es agresión interpersonal, o sea, en peleas callejeras o peleas donde sea, donde casi siempre se debe a golpes que pueden llegar a lesionar el vaso o el hígado, o puede ser secundarios a herida con arma blanca o herida con arma de fuego, ¿sí? La segunda, motocicletas, ¿sí? Eso es en cuanto a trauma abdominal, pero motocicletas de las principales en trauma encefalocraneano. Seguida por automóviles y bueno, el resto es caídas, atropellar a un peatón, ciclistas, autoagresiones, etcétera, ¿no? Bueno, de todos esos pacientes con trauma abdominal, tenemos que recordar que los más graves van a entrar a UCI, siendo el 30% de los traumas abdominales que ingresan a UCI. O sea que estábamos hablando que el trauma abdominal, el 30% son graves, de los cuales el 70% de esos traumas abdominales, entonces ese 30%, el 70% requieren ventilación mecánica. Tiene una mortalidad de los que entran a UCI de un 14%, una duración de ventilación mecánica aproximadamente de 5 días, variando de 1 a 11 días, una estadía de 5,5 días, que esto va de 2 a 13 días, pero lo más común es de 5,5 días, que es la media. Las complicaciones generales son de 38% y las complicaciones asociadas a procedimientos son de 11,8%. O sea, en los postquirúrgicos, los traumas abdominales. Un poquito, a grosso modo, la anatomía, que igual eso ustedes ya se lo saben, ¿no? Cómo dividimos el abdomen en cuatro cuadrantes, ¿sí? Superior, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo y posteriormente en las regiones. ¿Sí? A tanto el abdomen como la pelvis, ¿no? Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio en medio, flanco derecho, flanco izquierdo, mesogastrio, fusilaca e hipogastrio, ¿no? Eso ya ustedes igual ya se lo saben, ¿no? Bueno, nada, con un poco de anatomía interna como para recordar. A la izquierda tenemos el abdomen superior o la parte toracoabdominal, ¿sí? Que realmente vendría a ser esta de acá. A la derecha la cavidad pélvica, abajo de esa tenemos el espacio retroperitoneo, ¿sí? Y bueno, la imagen que está a la izquierda inferior es básicamente todo el abdomen, pero lo que quiero mostrar es el abdomen inferior. Bueno, la cavidad peritoneal que se divide en dos partes, en la cavidad peritoneal superior y la cavidad peritoneal inferior. Podemos dividirlo en abdomen superior o abdomen inferior, ¿sí? Si no quieren poner superior derecho y superior izquierdo, pueden hacerlo abdomen superior e inferior, ¿no? Y tenemos que saber cuando hablamos de abdomen qué va a abarcar el abdomen superior y qué va a abarcar el abdomen inferior. El abdomen superior abarca diafragma, hígado, vaso, estómago, colon transverso. Y el abdomen inferior, intestino delgado, parte del colon descendente, ascendente, colon sigmoide y en las mujeres, obviamente, los órganos reproductivos. Bueno, tenemos que saber qué vamos a encontrar en el retroperitoneo. Es muy importante porque acá, creo que sí lo puse igual. En el retroperitoneo puede haber un sangrado mucho más amplio. A veces no vemos sangrado abdominal, pero eso se encuentra en el retroperitoneo y nos puede llevar a un shock hemorrágico, ¿sí? Un shock hipovolémico. Vamos a encontrar muchos vasos importantes también acá, ¿no? Como la aorta abdominal, la vena cava inferior, si esos vasos se lesionan hay un gran sangrado. Por lo general, cuando hay un sangrado a nivel de retroperitoneo, eso se suele autocontener, porque el retroperitoneo no es como la cavidad abdominal que es amplia y se extiende.
sino que es un espacio bastante limitado, ¿sí? Y obviamente lo marca el peritoneo. Entonces, a veces suele ser, se autolimita, a veces no, a veces si es un gran sangrado, se diseca y sigue sangrando. Bueno, una gran parte del duodeno, páncreas, riñones y uréteres, no todo el riñón, pero una porción del riñón sí está en retroperitoneo, la parte superior del colon ascendente y descendente y los compartimentos retroperitoneales de la pelvis, ¿no? Muy bien. La parte pélvica obviamente se encuentra rodeada de los huesos pélvicos y contiene el recto, la vejiga, los vasos ilíacos y órganos reproductores internos en la mujer, ¿no? Como podemos ver en en la imagen que se encuentra ahí. Bueno, el mecanismo puede ser por trauma cerrado, por trauma abierto o por explosión, como ven en las imágenes, ¿sí? El primero aparentemente es un hombre que se cayó de una motocicleta, bueno, el segundo es una herida por arma blanca y el tercero es una explosión, ¿sí? El trauma cerrado suele ser contuso y obviamente el trauma abierto penetrante, ¿no? Obviamente el trauma abierto también puede ser por balas o por cualquier cosa que pueda darme una apertura de la cavidad abdominal. Bueno. El trauma cerrado es un impacto directo, puede ser una compresión, una lesión o un aplastamiento, ¿sí? Cualquier cosa que golpee directamente en el abdomen o caiga sobre o encima de uno, encima del abdomen. Recordar que las lesiones por aplastamiento tienen una alta mortalidad, como por ejemplo, si es un aplastamiento grande, pues suele ser paredes, postes, o sea, cosas grandes que caen sobre las personas, entonces tiene una alta mortalidad los aplastamientos. Puede ser por desaceleración, eh, por aceleración quiere decir que uno va a una gran velocidad y hay un freno brusco, ¿sí? Y hay un golpe, los órganos van para adelante y para atrás y se golpean dentro de la cavidad abdominal, que se ve muchas veces en accidentes de tránsito. Son estos pacientes que es por desaceleración, son pacientes que casi siempre son sometidos a la protomía y se ven los órganos lesionados como el vaso, el hígado, a veces hay hematomas retroperitoneales, ¿no? Y ahí están las estadísticas o el porcentaje que suelen verse. Puede ser heridas de arma blanca, por lo general las heridas de armas blancas lesionan más porque así apuñala a la gente, hígado, intestino delgado, diafragma y colon, y también heridas de arma de fuego que va a lesionar más intestino delgado, colon, hígado, estructuras vasculares y abdominales. Igual esto es una estadística general, hay que recordar que depende del arma blanca con el que fue atacado el señor, por lo general siempre son cuchillos, y el arma de fuego, por ejemplo, si es una escopeta, como saben, la escopeta tiene perdigones y son muchos perdigones. Por cada balazo se liberan un montón de perdigones y es mucho más la lesión que se va a ver que cuando es una pistola general común y corriente. Bueno, y la otra, aparte del trauma cerrado, como ya dijimos, el otro es el trauma penetrante. El trauma penetrante es una de las, bueno, herida de arma blanca y herida de arma de fuego obviamente es trauma penetrante, ¿no? Trauma cerrado es impacto directo y desaceleración. Eso me pasa por hacerles diapositivas desordenadamente. El trauma penetrante es una lesión corte, como dijimos anteriormente, puede ser arma blanca, arma de fuego, ¿sí? Pero puede ser tanto cuando es arma de fuego, proyectiles a alta velocidad o a baja velocidad, ¿sí? Y dependiendo de esa energía cinética, a qué velocidad va el arma, perdón, a qué velocidad va la bala, y muchas veces esta velocidad de la bala depende de la distancia del disparo. Eh, Se supone que mientras menos distancia hay, pues a veces no es tan peligroso porque no llega a alcanzar la velocidad de la bala. Y a veces cuando la distancia, depende de la distancia, ¿no? Cuando hay un poco más de distancia entre el arma y la persona, a veces la herida es mucho más profunda porque la bala llega a alcanzar grandes velocidades. Todo depende de la distancia del disparo, ¿no? 2 kilómetros no es lo mismo. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones por una laparotomía inmediata en trauma abdominal cerrado? Un traumatismo abdominal con dolor e irritación peritoneal. Eso es para cualquier cosa en el mundo, no solo para trauma abdominal cerrado. El paciente inestable, ¿sí? A un ecofaz y este ecofaz da positivo, ¿sí? El neumoperitoneo, ¿se acuerdan? En clase anterior vimos una radiografía con neumoperitoneo. Hablamos, eso ya habla que hay una perforación a nivel intestinal. El retroneumoperitoneo, que es lo mismo, solamente que cavidad retroabdominal. La evidencia de ruptura diafragmática, que eso se lo puedes ver en una tomografía o una ecografía. No, por lo general, un paciente con trauma abierto o cerrado de abdomen se hace una tomografía, al menos que no tengas, se hace una tomografía. Un sangrado gastrointestinal que sea posterior a un trauma, o sea, no es un sangrado gastrointestinal como vimos una clase.
Entonces se acuerda que vimos hemorragia digestiva, que se da esporádicamente, por ahí no va a requerir una laparotomía inmediata, sino que vimos cómo se hace el tratamiento de hemorragia digestiva alta y baja. Pero si tengo un sangrado gastrointestinal posterior a un trauma, me está hablando que tengo una lesión o una ruptura a nivel de cualquier lugar del aparato gastrointestinal y por lo cual yo tengo que meter a ese paciente a operar, porque no va a ser una varice o una úlcera, ¿no? Bueno, una tomografía abdominal que revele lesión en el tracto gastrointestinal, lesión en la vejiga, lesión intraperitoneal, pedículos renales o cualquier otra lesión parenquimatosa grave. Bueno, del riñón depende, por ejemplo, aquí todos estos hay que operar. Lesión vejiga se opera, ruptura del tracto gastrointestinal se opera, intraperitoneal se opera, lesión intraperitoneal se opera, lesión parenquimatosa grave se opera, lesión a nivel de la vejiga intraperitoneal o la parte extraperitoneal, cualquiera se opera, no solo intraperitoneal. Lesiones parenquimatosas graves, todo eso se opera, ¿no? Pero la parte de pedículo renal depende, porque a veces las lesiones por trauma a nivel renal puede tener un hematoma renal, pero los hematomas renales se autocontienen, ¿sí? Por lo general, el hematoma renal no requiere, por lo general, no todos, no requiere cirugía. Todo depende del paciente y cómo evolucione ese hematoma. Se contiene en la cápsula del riñón, contiene el hematoma y no suelen seguir creciendo, sino que la propia presión que hace la cápsula sobre el sangrado que hay debido a la ruptura de las arterias o las venas por una lesión a nivel de riñón, se suele contener por esa misma presión y suele ser autolimitado el sangrado renal en la mayoría de los casos, no en todos, y no requiere tratamiento quirúrgico por lo general. Bueno, tener en cuenta esto, ¿no? Yo tengo un paciente con un trauma, una lesión abdominal, porque estábamos viendo lesión abdominal, pero tengo un paciente que es un politrauma, se cayó, no sé, de la moto, de una escalera, de un segundo piso, lo golpearon, no sé, lo que ustedes quieran. Yo tengo que pensar por qué se me puede morir el paciente. Y obviamente el paciente con politrauma se va a morir eh, por dos motivos, por shock hemorrágico o por un neumotórax. Ah, bueno, también se puede morir por un trauma cráneoencefálico, ¿no? Tres motivos se puede morir. Entonces yo tengo que pensar qué causas me puede llevar a que se me muera mi paciente. Un paciente con trauma, primero que voy a descartar es un shock. Si veo que está lúcido, orientado y bla, 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 voy a pensar en un shock hemorrágico y siempre tengo que descartar un neumo o un hemotórax, ¿sí? Es muy importante eso. Entonces acá dice descarto tórax, descarta abdomen y después tengo que descartar pelvis o retroperitoneo. Bueno. Ah, que puso dos veces la misma diapositiva. Ah, no, me subí sin querer. Bueno, trauma penetrante. Bueno, como saben, es fácil trauma penetrante, cualquier lesión por arma blanca. La arma blanca pueden ser muchas. Arma de fuego. Arma blanca son las que son por lo general cortopunzantes. Este, por proyectiles a baja velocidad, el daño en los tejidos suele ser lacerarlos y cortarlos, ¿no? Y heridas por proyectil a alta velocidad, hay mayor energía cinética, el daño alrededor, puede haber daño tanto como por la penetración de este proyectil al tejido, como daño alrededor del trayecto del misil, ¿no? Bueno, por lo general, estas ya lo vimos, no lo voy a repetir, son las estadísticas de lesiones de la mayor a la menor. Estas son por arma blanca, que ya lo vimos anteriormente, y estas son por arma de fuego. Bueno, es un poco más fácil saber cuándo hay que operar cuando hay una lesión por arma blanca o arma de fuego, ¿no? Cualquier tipo de lesión penetrante es mucho más fácil saber que hay que operar. Por lo general, todas, todas las lesiones por arma blanca o arma de fuego van a la parotomía, ¿no? La parotomía exploratoria. Muy bien. Herida de arma blanca en región anterior del abdomen, transperitoneal, inestabilidad hemodinámica, evisceración, irritación peritoneal, sangrado gastrointestinal o genitourinario. Bueno, cualquier persona que lleve un cuchillo o una bala en el abdomen va a tener alguna lesión en algún órgano y por eso requiere cirugía inmediata. Primero, depende de la estabilidad del paciente, es una tomografía y posteriormente, así sea para retirar la bala, hay que operar. Hay veces que tienen sitio de entrada y salida, o sea, la bala sale por sí sola. A veces pasa en la pierna, en el músculo y no lesiona, sino que entra y sale, bueno, por ahí no hay que operar. Pero cuando es en el abdomen, entrada y salida, quiere decir que algún órgano atravesó, porque nuestro abdomen está lleno de órganos, siempre algún órgano va a atravesar. A menos que sea muy gordito, muy gordito, muy gordito. Ha habido casos que son tan gorditos que la bala queda en el solar subcutáneo, para no decir la grasa, en el tejido, ¿no? Queda en la grasa abdominal o
en la grasa abdominal o en la grasa visceral, cuando son muy gorditos. Y bueno, depende de la profundidad de la herida de arma blanca, a veces no llega mucho más allá. Bueno, trauma por exposición, o sea, perdón, por explosión. Cuando una persona se expone a una explosión, ocurre a través de varios mecanismos. Puede ser heridas por penetración de fragmentos, o sea, a veces hay una explosión, no sé, de lo que ustedes quieran, y salen muchos fragmentos posterior a la explosión de metal, lo que sea, y esos fragmentos se pueden incrustar en el abdomen, ¿sí? Y pueden causar lesiones contusas cuando el paciente también se puede ver cuando el paciente es lanzado o golpeado por proyectiles. O sea, puede ser tanto porque explota algo y algo ¡poc! Lo golpea directamente en el abdomen, o porque explota algo y varios fragmentos le pegan al abdomen o se alojan en el abdomen, ¿sí? Bueno, tengo un paciente con trauma abdominal. Vamos a ver un poquito de examen físico e historia clínica, ¿sí? El paciente con trauma abdominal o cualquier, por lo general, estos pacientes son politraumas, o sea, a menos que sea un golpe directo en el abdomen por algún motivo, casi siempre son politraumas. Se le hace un examen físico completo, se examina cada zona del cuerpo para no dejar sin ver cualquier tipo de herida que puede tener en el abdomen, en la espalda, en el cuello, en la cabeza, en las pies, en las piernas, ¿sí? Se le examina el tórax bajo, el periné. Se busca abrasiones, contusiones, laceraciones, heridas penetrantes, cuerpos extraños que estén impactados o en la piel o orificios de entrada y salida, evisceración del epiplón, intestino delgado, y obviamente siempre a toda mujer en edad fértil se le hace prueba de embarazo. En cualquier patología, no solamente en trauma de abdomen. En cualquier patología que ustedes tienen en mujeres con edad fértil, prueba de embarazo. Bueno, defensa muscular voluntaria, hay que ver si la exploración no es confiable, hay que ver si es una defensa muscular involuntaria, que es un signo de irritación peritoneal. Hay que ver si al paciente le duele el abdomen por otro motivo que no sea irritación peritoneal y hace una fuerza abdominal en el momento de la examinación física, ¿sí? La meta es descubrir y localizar el signo de rebote a nivel superficial y profundo, ¿sí? A ver si tiene algún signo de irritación. Se puede hacer examen físico para presencia de útero grávido y vereda fetal. Bueno, en cuanto a útero grávido, pueden hacer tanto prueba de embarazo. Si es un poquito más allá, pueden hacer una ecografía si desean, ¿sí? Pero a veces depende del estado de la semana gestacional, se va a ver o no se va a ver a través de la ecografía abdominal, porque no lo van a hacer en intravaginal, ¿no? Se hace una ecografía abdominal. Presencia o ausencia de ruidos gastrointestinales, sangre libre en peritoneo, contenido gastrointestinal. Hay que ver si hay hilio, ya lo vimos en la clase pasada, que puede ser secundario a traumas, ¿se acuerda que lo vimos? Un hilo secundario a traumas. Lesión con estructuras adyacentes como costillas, columnas y pelvis. Hay que recordar el trauma abdominal, todo lo que abarca abdomen superior. Posterior ahí está la columna y puede haber trauma de pelvis. Si es caída de moto, seguramente no va a ser solo trauma abdominal, sino también pélvico. ¿Ya? Eh, Hay que ver si hay ausencias de ruidos hidraéreos, ¿sí? No va a ser un diagnóstico de lesión abdominal, obviamente la ausencia de ruidos hidraéreos no es un diagnóstico, pero me llega a pensar que puede haber un hilio paralítico secundario al trauma abdominal, ¿sí? Bueno, la exploración física se identifica correctamente el 50% de las lesiones abdominales y el 20% de los hemoperitonеos presentan semiología normal. Entonces, ¿de qué quiere decir? Yo tengo un hemoperitoneo que puede tener una semiología normal, o sea, un 20% es un montón de personas que yo le puedo hacer un examen físico para hemoperitoneo, como dice acá, que tengo que tener una matriz difusa y obviamente un hemoperitoneo me va a irritar lo que es el peritoneo. Así que siempre hay que hacer una ecografía o una tomografía. Yo soy amante de las tomografías, me parece lo más sencillo y rápido. Una tomografía no dura nada. Pero es bueno, siempre y cuando tengamos la tomografía y siempre y cuando el paciente lo permita, ¿no? Si no, va a tener que hacer una ecografía en cama y directo a quirófano. Bueno, chicos, siempre me llega un paciente con trauma abdominal, yo tengo que pensar en trauma encefalocraniano. Realmente la palabra correcta es trauma cráneoencefálico, pero bueno. Un trauma, un TEC
un trauma craneoencefálico, un traumatismo raquimedulares, intoxicación, drogas y alcohol. Son cosas que yo siempre tengo que ver en pacientes que vengan con eso. Yo tengo que descartar un montón de cosas. Vengo un politrauma por golpe, por caída, lo que sea. Yo no voy a buscar solo el abdomen. Aquí hablamos del abdomen, o sea, a menos que le hayan dado con un bate, un puñete en el abdomen, yo tengo que reexaminar el resto de los órganos, ¿sí? Hablamos aquí de trauma abdominal, pero recordemos el encéfalo, recordemos el tórax, recordemos la columna, ¿sí? Traslado del paciente por trauma, todo eso es más, es un politrauma, ¿sí? Ahora estamos viendo cómo se examina, cómo se diagnostica abdomen, pero el paciente no solamente es abdomen. Bueno, laboratorio básico, bueno, laboratorio primero las cosas básicas, hemograma, ionograma, coagulograma, hepatograma, pedimos lo básico, ¿no? En un laboratorio por lo menos hemograma, coagulograma, hepatograma, función renal, electrolitos, como mínimo. Como mínimo hay que pedirle. Un paciente con trauma, le vamos a pedir, esa es la parte básica. CPK. ¿Por qué pedimos CPK? Es un paciente con politrauma que va a tener lesión muscular. Esta lesión muscular puede llegar a generar rhabdomiólisis, ¿no? Y la rhabdomiólisis, como saben ustedes, puede llegar a falla renal. Entonces, tengo que todos los pacientes con trauma pedir CPK. Si la CPK está muy elevada, yo voy a tener que dar tratamientos con con solución fisiológica o el ringer lactato para mejorar esa CPK y evitar la falla renal, ¿sí? Todos los pacientes con politrauma o convulsiones le pedimos CPK para disminuirla, ¿sí? A todo paciente con politrauma le meto grupo sanguíneo. En el mismo laboratorio, no es que voy a hacer dos, tres laboratorios. Hacemos la parte básica que siempre vimos a todos los pacientes, la CPK del grupo sanguíneo. Aquí les puse calcio y hablamos que voy a pedir electrolitos. Siempre voy a pedir sodio, potasio y cloro, ¿sí? A todos mis pacientes. Y al politrauma en especial, aunque a mí me encanta pedírselo a todos, le vamos a pedir calcio. Bueno, calcio y mi coagulograma. ¿Por qué? Porque el paciente con politrauma que está sangrando o cualquier paciente, chicos, que usted tenga que está sangrando, el sangrado va a consumir el calcio, ¿sí? Va a consumir calcio. ¿Y qué pasa? Que si yo tengo hipocalcemia, mi paciente no va a coagular bien. Entonces, una cosa muy importante en la cascada de la coagulación es el calcio. Y si yo tengo hipocalcemia, yo no voy a parar el sangrado correctamente en mi paciente, ¿no? Entonces, todos mis pacientes con sangrado, indiferentemente del tipo de sangrado, calcio. Si está hipocalcémico, repongo, porque si no hay paciente, no solamente paramos el sangrado de forma quirúrgica, obviamente es la parte tal vez bastante importante para el sangrado, muy importante, ¿no? Pero una parte muy importante para parar el sangrado, el babeo, porque el cirujano puede entrar para el sangrado hepático, lo que sea, pero igual abrió, cortó, suturó y eso va a sangrar. Ya no va a sangrar a chorro abierto porque tapó la arteria o lo que sea que esté sangrando, pero todo eso que hizo el cirujano va a sangrar. Sí, ¿y cómo yo voy a evitar que sangre? O sea, ya me toca a mí como clínico, bueno, yo soy terapista, no sé, evitar el sangrado de la forma clínica que se puede. ¿Cómo voy a hacer? Viendo todo lo que conlleva la cascada de la coagulación. ¿Qué tengo que hacer yo? Mi paciente primero tiene que estar con un pH normal. Tengo que corregir el coagulograma, o sea, tengo que pasar plaquetas si hace falta, tengo que pasar, no sé, Protonbex si hace falta, tengo que pasar fibrinógeno si hace falta, tengo que pasar plasma si hace falta. Si no tengo nada de eso, solo paso plasma, casi en plasma hay en todos lados. Paso plasma, tengo que ver que el calcio esté bien, esté corregido, tengo que ver que el paciente no esté ácido, porque todo eso hace que el paciente siga sangrando. No solo se para el sangrado de parte quirúrgica, sino también la parte clínica del sangrado es muy importante, ¿no? Tengo que tener una cascada de coagulación bien hecha y derecha. Bueno. Pasamos plaquetas, si mi paciente requiere plaquetas, por lo general un politrauma se requiere que requiera más de 100 o 150.000 plaquetas como mínimo para evitar el sangrado. Pedimos coagulograma, corregimos, si hay que corregir algo en el coagulograma. Si tengo un coagulograma alterado, lo mejor que puedo pasar es plasma. Ya vi las plaquetas, ya le pedí, ya repuse el calcio, ya repuse plaquetas, ya repuse sangre, si es que requiere poner sangre. Pedimos el estado ácido que es increíblemente importante en casi todos los pacientes, incluyendo en los pacientes con politrauma, porque si está ácido, tengo que corregir la causa de esa acidemia. Esto puede ser tanto iatrogénica, porque le pasé mucho solución salina, como lo que sea, ¿no? Como pérdidas de base, etcétera. Entonces, corrijo esto. Siempre, siempre, siempre pre-embarazo, todas las pacientes que están en estado fértil,
cualquiera sea el motivo que ingreso al hospital, tengo que dosar drogas y alcohol. Tengo que, obviamente, si es un paciente mayor, ver que no toma anticoagulantes, si toma algún tipo de anticoagulantes y el paciente está sangrando, revertirlo, ver por qué toma anticoagulante, ojalá que no sea por un infarto, y revertirlo. Y Roten y tromboelastometría o tromboelastograma, ¿no? Yo no sé si ustedes tienen Roten o tromboelastograma en su hospital o en el lugar que ustedes trabajen, pero esto de aquí, el Roten, es como que lo mejorcito que yo tengo para corregir, porque Rotten me va a decir qué es exactamente lo que yo tengo que pasarle al paciente, qué es el déficit que tiene, plaquetas, plasma, fibrinógeno, etcétera, etcétera. El Rotten me va a decir exactamente a través de un gráfico, no sé si ustedes tengan Rotten o hayan estudiado Rotten, a través de un gráfico me va a decir cuál es la parte de la ovulación que está alterada en mi paciente. Si lo tienen, se usa. Bueno. Vamos a hablar un poco de imágenes en cuanto a trauma abdominal, radiografía. Sí, la pueden hacer, pero hay que recordar, en la clase anterior vimos obstrucción abdominal, que el paciente puede estar con mucho dolor, pero por ahí se puede parar a hacer la radiografía. Pero en trauma no, yo no, a menos que no tenga nada en el mundo y está en el fin del mundo, no lo usaría. El paciente tiene que estar parado y por el trauma de abdomen por ahí es bastante difícil que esté parado si es que no está chocado o sangrando, ¿sí? El ECOFAST sí se lo usa, llega a la emergencia y el médico de emergencia tiene que realizar el ECOFAST. Si el médico de emergencia ve el líquido libre posterior a un trauma a nivel de la cavidad abdominal, es un paciente que va a ir a la laparotomía sí o sí, ¿sí? Y bueno, mi favorita que es la tomografía, si lo tienen, úsenla. Bueno, la tomografía, nada, para sospecho de una lesión intraabdominal es la mejor prueba diagnóstica que puede haber en cuanto a estas tres que tenemos aquí. Tiene una gran sensibilidad y especificidad, ¿no? Y por favor, siempre pidan, a menos que su riñón no lo deje, que probablemente si llegó a la emergencia y recién le sacaron la sangre y le vayan a la tomografía, no se van a enterar hasta después de tener el laboratorio si tiene o no falla renal, porque todo eso que estamos viendo se hace rápido. El paciente llega, trauma, el paciente está hipotenso, el paciente está sangrando, le saco el laboratorio, mientras yo he sacado el laboratorio en pasillos mientras lo llevo a la tomografía. No es que le saco el laboratorio y ahora espero, porque los pacientes se mueren. Y lamentable, hay una diferencia entre que el paciente se muera porque tienen que morirse o el paciente se muera porque yo hago las cosas mal, ¿sí? No sé, yo no puedo dormir si hago algo mal. Entonces, o sea, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Una cosa que el paciente llegó con un politrauma, bueno, nada, hicimos todo lo que había que hacer, cómo había que hacer, y el paciente se murió. Y otra cosa es, bueno, el paciente se murió porque yo no hice las cosas correctamente, ¿no? Creo que como médicos a todos les ha pasado que yo debía haber hecho esto y no lo hice, y bueno, entonces para que el paciente no se nos muera porque yo tuve que haber hecho algo y no lo hice, hay que saber hacer las cosas. Bueno, entonces el paciente llega y todo eso se hace sumamente rápido, ¿no? Agarras al paciente, si el paciente hemodinámicamente, llega el paciente a emergencia, le haces el ecofast, ya vas pidiendo todo el laboratorio, mientras uno le hace la ecografía, el otro le está poniendo una vía central o una vía periférica o dos vías periféricas, el otro ya está hablando con tomografía y bueno, o haces tú, si estás tú solito, te va a tocar hacer todo eso al mismo tiempo, sacan el laboratorio o, bueno, a mí me tocó un montón de veces ir pinchando al paciente, sacando el laboratorio mientras se movía la camilla, lo llevamos a tomografía. Si el paciente lo permite, se hace la tomografía, ¿no? Y si se puede, si, bueno, debería hacer siempre una tomografía contrastada con contraste venoso para ver si hay lesión de vaso. Y la única forma de ver rápido si hay lesión de vaso es con el contraste venoso. Mientras el paciente hace tomografía, tú estás viendo la tomografía con el imaginólogo o con el técnico en imágenes, el que está haciendo la tomografía, y ya ves si hay sangrado en la tomografía, vas llamando por teléfono al cirujano y diciendo tengo un paciente con un sangrado abdominal, lo voy a subir a quirófano. Y si no sé cómo sea, qué tan organizado sea donde trabajan, sale de tomografía directo a quirófano, ¿no? Ya obviamente este paciente ya estamos ya le reservamos la sangre, ya reservamos plaquetas, ya reservamos plasma, porque son pacientes rápidos. No todos los pacientes son emergencias, sí, pero hay pacientes que ameritan esta velocidad. Bueno. mm, Bueno, y bueno, acá dice estabilidad hemodinámica porque la tomografía depende de si el paciente está inestable hemodinámicamente, ECOFAS, mientras van llamando al cirujano diciendo tengo líquido libre en cavidad y paciente inestable post-trauma, necesito operarlo, necesito una laparotomía exploratoria, ¿no?
Bueno, el ECOFAS. Bueno, el ECOFAS es, como saben, una ecografía. Aquí abajito se va a ver lugares de la ecografía que va a detectar líquido libre en cavidad abdominal. No es lo mismo que tenga líquido libre en un paciente que viene por cirrosis o un paciente que viene, no sé, con fiebre y aparentemente proceso infeccioso, a un paciente que viene por un trauma. ECOFAS se ve para diagnosticar hemorragia abdominal o líquido abdominal, porque el líquido abdominal me sugiere a mí que tiene sangrado en cavidad abdominal un paciente con trauma, ¿no? Bueno, pacientes inestables se hace ecofast porque obviamente tal vez no podemos llevarle a hemodinamia. A tomografía, sí, y ecofast positivo, la protomía exploratoria. Eso ya fue lo que dijimos hace un ratito. Bueno, ¿qué va a examinar? Esa es ecofast. Fast no significa rápido. Mucha gente cree que fast significa rápido, pero no, son realmente los lugares que se examinan, pero sí tiene que ser rápido. Bueno, vamos a ver el saco pericárdico, el espacio hepatorrenal, el espacio de Morrison. Vamos a buscar líquido en cualquiera de estos lugares, ¿no? Saco pericárdico, chuta, el paciente con trauma, por ahí se golpeó contra algo, se le cayó algo encima. Yo tengo que pensar en hemopericardio o taponamiento cardíaco. Hablamos rápidamente con cirugía torácica, con el cardiólogo, o al menos o el emergentólogo, o cualquiera que posea un drenaje a nivel de hemopericardio de forma urgente, porque eso puede llevar a un shock y una parada cardíaca de forma inmediata. Espacio hepatorrenal, espacio de Morrison, hablamos de líquido libre intraabdominal, que ya hemos hablado eso varias veces. Espacio esplenorenal, líquido libre intraabdominal también. Pelvis, fondo de saco de Douglas y la parte torácica para identificar neumotórax y hemotórax. Esos son los sitios que vamos a examinar en un ECOFAS, ¿sí? Esto no se hace, ¿sí? Esto la verdad es que ya no se hace. Yo en varias cosas que leí hablaba de la punción abdominal, sí, pero eso ya no es un método diagnóstico, es muy invasivo, puede tardar a llevar al paciente a quirófano y entonces esto ya no sirve, ¿no? Que se punce el abdomen, se pone un poco de suero, o sea, como un lavado abdominal, se saca y se sale todo eso, hablamos de sangrado abdominal. Pero eso no se hace, lo puse ahí, pero esos chicos no lo hagan, ya no se hace, ¿sí? Bueno, nada, esto es un resumen de lo anterior, de lo que se trata y a dónde se busca el ECOFAST. Bueno, nada, aquí vemos el ECOFAST, ¿sí? Que tiene una alta sensibilidad, baja especificidad, es rápido, inocuo, se puede repetir las veces que necesite si el paciente así lo permite, no requiere traslado, se puede hacer en la cama apenas llegue la emergencia, es económico, pero es operador dependiente. Eso es lo único en contra. O sea, tiene que ser una persona que tiene buen ojo, buena mano, que ha hecho varios para que nos lleve a un diagnóstico correcto, ¿no? Acá vemos líquido libre a nivel de espacio de Morrison, acá vemos líquido libre a nivel diafragmático, ese es el pulmón, el que está acá es el pulmón, acá está el diafragma, el espacio subdiafragmático, líquido libre a nivel de espacio pleural, ¿sí? Y líquido libre en fondo de saco de Douglas. Ahí lo tienen para que lo vean. Seguimos. Bueno, la tomografía, mi favorita. Se puede hacer en pacientes estables por obvias razones. Es, tiene menor sensibilidad pero mayor especificidad, o sea que si lo vemos es porque está ahí, pero no tiene menor sensibilidad que la ecografía, no la tiene, al menos que el paciente se mueva. Requiere contraste, puede reemplazar un urograma y un arteriograma, o sea, puede ser una tomografía y ahora por ahí no va a necesitar hacer un urograma y un arteriograma, siempre y cuando sea una tomografía contrastada, ¿sí? Si el paciente lo permite, lo podemos hacer la arteriografía en ese momento, o sea, vemos la angiotomografía, vemos la lesión en vaso y esperamos un poquito más y le volvemos a pasar un poco de rayos para ver la parte excretora, ¿sí? Requiere que el paciente sea trasladado a tomografía, va a ver la lesión y vamos a poder visualizar el retroperitoneal. En una tomografía vemos un montón de cosas que por ahí no vamos a ver en una ecografía, siempre y cuando el paciente lo permita y nuestro centro de salud no la tenga dañada, se la puede realizar, ¿no? Bueno, y en caso que PAC le hice la tomografía, veo líquido libre a nivel abdominal o donde sea que requiera una intervención quirúrgica, paciente inestable, el paciente no permite hacerle nada más, directo a quirófano, ¿sí? Y hacemos una laparotomía exploratoria que va a ser tanto diagnóstica, porque vamos a abrir y ver todo lo que necesitamos ver, como terapéutica, ¿no?
Bueno, nada, yo les acabo de decir cuáles son realmente las indicaciones. Acá hay otras indicaciones que es para poder explorar bien la cavidad abdominal, las contusiones, ver si hay indicación quirúrgica. El tratamiento es quirúrgico, casi siempre, ya les dije, en trauma abdominal el tratamiento es quirúrgico. Y bueno, ver lesión peritoneal y bla, bla, bla. Bueno, eso es una arteriografía. La verdad es que yo prefiero hacer la tomografía mucho más fácil. Pero eso es una arteriografía que se usa a nivel de pelvis bastante cuando tengo un paciente estable con trauma de pelvis que está sangrando y por ahí es un vaso sanguíneo que está sangrando para no abrirlo y operarlo. Le puedo hacer una arteriografía, ¿sí? Y localizo el brazo sangrante y lo embolizo, ¿sí? Esta es una arteria esplénica y esta es una arteria hepática. Se encuentra el vaso sangrante y se lo emboliza para parar el sangrado. En caso de que tenga un paciente sangrando que, no sé, puede ser varios motivos. O sea, viene un paciente sangrante, sé que hago una tomografía, veo en la tomografía que el culpable es un vaso sanguíneo nada más, es un vaso, no es que tenga un peritrauma que tengo que abrir a operar, pero es un vaso que está lesionado, le puedo hacer una arteriografía para embolizar el vaso, tapar el vaso, evitar el sangrado. La otra opción es que se opera el paciente, no se encuentra bien, a veces pasa que lo abren todo, pero no se encuentra bien cuál es el vaso culpable, lo pueden llevar a hemodinamia para buscar el vaso culpable y embolizarlo porque por ahí por cirugía no se pudo por algún motivo, ¿no? No se lo encontró, lo buscaron y no lo encontraron jamás. Bueno, hora de oro, si el te lo permite, el paciente lo permite y digo rápido, tiene una hora de oro porque mientras más pase el tiempo, el paciente siga sangrando y no se reponga y no se cierre la llave causante, el tiempo va pasando y el paciente se va poniendo peor, ¿sí? En ella identificamos y tratamos afecciones que son una amenaza de vida. Hay que recordar que el paciente llega y yo tengo que tener la vía aérea permeable, ver que la respiración esté bien, si no va a requerir asistencia ventilatoria mecánica, ver que la circulación esté bien, ¿qué quiere decir? Ver que no es hipotensa porque va a requerir reanimación con líquidos, pasar hemoderivados y vasopresores, noradrenalina, cualquier otro vasopresor. Ver la parte neurológica, ¿sí? Que proteja vía aérea, que el paciente esté neurológicamente estable, esté bien orientado en tiempo, espacio y persona y la exposición, ¿no? Estos tres, también la parte neurológica, pero estos tres son los más importantes porque son los que van a matar al paciente inmediatamente. Entonces, ver la vía aérea permeable, ver la respiración bien, si requiere asistencia ventilatoria mecánica y ver la estabilidad hemodinámica si va a requerir vasopresores, hidratación con líquidos o transfusión de hemoderivados. Bueno, vamos a ver en cuanto a la bulimia, las lesiones con hemorragias en potencia mortal desarrollan coagulopatía. Bueno, no, yo tengo una hemorragia. El paciente sangra, sangra, sangra. Mientras el paciente esté sangrando, me va a consumir factores de la coagulación. Si es un vaso grande, no se va a detener solo. Y el paciente va a estar sangra, 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 consume factores de la coagulación porque el cuerpo va a tratar de evitar el sangrado como hay lugar. Y cuando es un vaso grande, a menos que sea un milagro, no se va a detener y esto va a consumir factores de la coagulación. Entonces va a llegar un momento que el paciente ya no va a coagular ni ese, ni otras cosas que pueda tener. Por lo tanto, es muy importante recordar que tenemos que tener los factores de coagulación corregidos o ir corrigiéndolos antes, durante y después de la cirugía, ¿sí? Ujú. Bueno, la indicación de transfusión es hemoglobina menor a 7 y menor a 10 cuando son pacientes cardiópatas, ¿sí? Si yo tengo un paciente, me llega mi paciente con una hemoglobina de 8 pero está sangrando, yo voy a... Si llega un paciente con una hemoglobina de 300 que no lo va a encontrar nunca, y está sangrando, yo voy a reservarle todo, plasma, plaquetas y sangre. ¿Sí? Esas tres cosas voy a reservar a mi paciente sangrando, plasma, plaqueta y sangre. Por ahí va a requerir también crioprecipitados, si quieren también le reservan crioprecipitados, pero yo voy reservando todo, ¿sí? No voy a esperar que tenga hemoglobina naciente un paciente con sangrado activo, porque a la hora, hasta que yo reservo y me la dan, a la hora mi paciente, o sea, ya está reservada y guardada, pero digo, "Pero necesito que me las vengan a pasar ahorita, y llego con hemoglobina de 7 sangrando, a la hora va a tener 5. Entonces hay que pensar en el futuro, no solo en el presente. Bueno, nada, aquí hablo un poco de los elementos de transfusión, eritrocitos, plasma fresco congelado, plaquetas, crioprecipitados, eso es lo que básicamente siempre se pide, eritrocitos habla de glóbulos rojos, ¿no?
Por lo general, esto tengan reservado, chicos. Y bueno, protocolo de transfusión masiva. Ese protocolo es el 111. Yo creo que les dije en la clase, una clase anterior, ¿no? Cuando llega un paciente por un politrauma, tengan que activar el protocolo de hemoterapia de transfusión masiva, o sea que ese paciente puede llegar a requerir un montón. Bueno, para los que hemos trabajado en un hospital público, yo cuando estaba haciendo la residencia en otro país, me era un hospital nacional centro de derivaciones, o sea, todo lo complicado del país que no se podía resolver iba a ese hospital. El politrauma no llegaba, pero todo llegaba a ese hospital. Los casos más raros, los más extraños, los que no tenían diagnóstico y todos los traumas graves de la ciudad llegaban a ese hospital. Entonces, varias veces me tocó pacientes politraumas que sangraban, y nosotros les pasábamos, no sé, 15 unidades de sangre, 20 unidades de crioprecipitados, bueno, 20 tampoco, no sé, 20 unidades de plaquetas, un montón igual se morían, ¿no? Igual se morían, pero a veces me da pena, porque a veces yo sabía que el paciente lo más probable es que se muera, porque no paraba de sangrar, estaba en quirófano, era todo una sangrería y gastábamos un montón del banco, igual hay que gastarlo, ¿ah? De hemoterapia, sacamos un montón de hemoterapia del banco con protocolos de transfusión masiva y nos gastábamos por el banco. Y después las cirugías programadas al día siguiente se cancelaban porque nos habíamos gastado de terapia intensiva o emergentología, se había gastado las unidades de todo lo que había en protocolos de transfusión masiva. O sea, alguno que otro paciente se salvó, pero no tantos como creemos, ¿ah? Bueno, control de daños, control del sangrado quirúrgico, las lesiones arteriales pueden repararse o derivarse, como ya vimos anteriormente, o sea, se pueden reparar quirúrgicamente, o se pueden hacer una hemodinamia para hacer una embolización. Bueno, y delimitar los derrames gastrointestinales, nada. Puede controlarse de forma quirúrgica con puntadas, se puede poner grapas en el caso que lo requiera, se puede hacer embolizaciones también, se puede ligar los vasos culpables, ¿sí? Bueno, hígado y vía biliar por su tamaño es más susceptible al trauma, ya lo vimos en el cuadro que una de las principales causas de lesión, o sea, los principales órganos que se dan en trauma, puede ser por heridas penetrantes a nivel del dorso superior, hay que ver la estabilidad hemodinámica, puede causar peritonitis por el líquido biliar, ¿sí? Nada, casi todos requieren tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento no quirúrgico se puede dar en el caso que sea una embolización o no esté sangrando, pero va a terminar todo eso en tratamiento quirúrgico, ¿no? Todo depende de la estabilidad hemodinámica del paciente, pero por lo general, así esté hemodinámicamente inestable, va a entrar tratamiento quirúrgico. Bueno, empaque perihepático. Bueno, cuando nosotros tenemos un paciente con un gran politrauma y casi siempre, o la mayoría de las lesiones a nivel de hígado, como vimos anteriormente, hay veces que lo meten a quirófano, va corriendo el paciente a quirófano, se lo mete a quirófano, se lo abre en dos y hay muchas lesiones en el hígado y se trata de tener sangrado, pero a veces no se puede, ¿ah? No se puede tener sangrado en hígado. Es sumamente difícil y lo que hacen es un packing hepático. Yo supongo que ustedes se han escuchado, se paquea todo el hígado, se pone packing en el hígado a presión para tratar de que el sangrado pare, ¿sí? Em, en el caso, se le pone packing hepático al paciente, se lo lleva a terapia intensiva, obviamente el paciente intubado, bla, bla, bla. Se suele dejar el packing hepático con la cavidad abierta, no se lo cierra, porque al día siguiente va a volver a entrar a quirófano a ver si se detuvo el sangrado o volver a buscar el sitio de sangrado porque no se lo encontró. Bueno, el tratamiento dentro de terapia intensiva es continuo ahí porque nosotros en la forma clínica también tenemos que tratar de evitar el sangrado de un paciente que tiene packing hepático, ¿sí? Bueno, y la embolización que ya la vimos a través de una arteriografía, se va a buscar el sitio de sangrado. En el caso de que tenga un paciente que no puede tener sangrado quirúrgico, como dijimos anteriormente, por ejemplo, aquí le pusimos un paciente con packing hepático, no se encontró el sitio de sangrado, se le puede llevar a hemodinamia para a través de contraste y radiografía buscar el vaso culpable y hacer una embolización, ¿sí? O si encontramos el vaso culpable y por A, B, C motivo no se puede hacer una embolización, ya sabemos cuál es el lugar culpable y tratar de resolverlo de forma quirúrgica, ¿sí? Bueno.
A nivel de vaso, la esplenectomía es obligatoria para todas las lesiones de vaso. A nivel de vaso, no es que dejamos el vaso, tratamos de repararlo, sino que a nivel de vaso, un vaso que se lesionó y está sangrando, se lo retira, ¿sí? Eh, nada, eso nada más. Bueno, se puede hacer una esplenectomía parcial solo si la lesión es un polo superior o inferior. Realmente yo nunca he visto que una lesión de vaso deje en medio vaso. Todos los vasos se lo retiran. Si no es un sangrado urgente, o sea, si no es un sangrado que requiere una cirugía urgente, se lo puede esperar un poco, estabilizar al paciente y posteriormente, de entre las primeras 24 horas, pasarlo al quirófano y posteriormente se retira el vaso. No, yo tampoco he visto una esplenorrafia, por lo general estos vasos sangran y se los retira. Por ahí si el cirujano es muy, muy, muy conservador, puede tratar de mantener el vaso, pero por lo general el vaso lesionado, los vasos por lo general, igual que los hígados, se parten en dos a nivel de cuando hay un trauma y terminan retirándose. Al menos que la lesión sea muy chiquita y el cirujano sea muy conservador, puede tratar de mantener el vaso, corriendo el riesgo de que vuelva a sangrar. Bueno, nada, aquí bueno, nada, la lesión a nivel de estómago se puede cerrar tanto, dependiendo del área afecta, ¿no? Tanto con sutura como con grapas. En la actualidad se usan mucho las grapas para cualquier tipo de lesión, sobre todo gastrointestinales. Puede ser necesario, si hay una herida a nivel de la cara posterior en el mesenterio, una gastrectomía parcial, se puede quitar, si no se puede hacer rafia de la parte lesionada, porque el estómago no es que agarro el estómago y selecciono medio estómago, como se ve en la imagen, y saco medio estómago, ¿no? Primero trato de conservar el estómago, porque hay que recordar que tanto estómago como intestinos, la área que vayamos a sacar estómago e intestinos por la lesión, puedo llegar a tener una desnutrición en ese paciente. Hay áreas de estómago que tienen una absorción específica de micro, macro y vitaminas, ¿sí? Y áreas del intestino delgado que tiene absorciones específicas de ciertas cosas que vamos a comer. El problema a veces con extirpar el estómago, una parte del estómago es, no hablo solo de trauma, sino también en cirugías bariátricas, es que el paciente va a tener que tomar suplementos el resto de su vida porque va a sacar lugares que se encargan de absorción de ciertas cosas. Entonces, en herida de estómago trato de conservar lo que se puede, si se puede, no voy a poner la vida del paciente en juego, y si no, bueno, voy a tener que sacar, por ejemplo, en caso de herida de la cara posterior, una vasectomía parcial, ¿no? Bueno, lesión en duodeno ya vimos anteriormente, si se puede se conserva, bueno, y si no, ahí está la imagen, ¿sí? Hay una gastrectomía de tipo Billroth 2, se corta la parte del intestino lesionada y una parte más distal es la que se va a pegar al estómago y eso se lo saca, a menos que esté, bueno, aquí está, como ven, está pegado al páncreas, entonces lo dejan, pero si no, se lo retira. Bueno, en cuanto al páncreas, bueno, ahí vemos, vamos a ver más la imagen, sí, puede ser lesiones a nivel de, puede ser lesiones como contusión, lesiones proximales o lesiones distales. Eh, en lesiones por contusión, por lo general, el sistema ductal suele estar intacta y puede en ciertas ocasiones ser tratadas sin cirugía, sino por drenaje y succión a nivel de la lesión, por ejemplo, si tengo un hematoma que requiere o no, no todos requieren ser drenados. Las lesiones proximales también se pueden ver los vasos mesentéricos superiores, hay que prestar atención a los vasos mesentéricos superiores, ver que no haya lesión también a ese nivel. Y algunos requieren cirugía, otros requieren drenaje, si es que es así. Y las lesiones distales, todo depende de cómo esté la integridad del páncreas y sus conductos. Y por lo general, las lesiones distales van a requerir una resección pancreática, como se ve en la imagen acá. Bueno, nada. Aquí dice resucitación con fluidos 1 litro juiciosamente. No, no, no. O sea, esa es una idea que le puedes hacer. Y el paciente con un politrauma, si está hipotenso y perdiendo
Pero no sangre, obviamente, hasta que llegue la sangre y todo eso, yo tengo que reponer con líquidos, porque lo único que voy a tener son fluidos y líquidos. Vamos a empezar siempre, el preferible solución salina, pero tengan cuidado con la solución salina, que puede hacer una acidosis metabólica hiperclorémica, así que vayan, yo recomiendo ir poniendo solución salina y lactato Ringer y no poner solo una clase de líquidos, sobre todo si yo sé que ese paciente por ahí le voy a pasar un par de litros, ¿no? También hay que recordar que ahí hice un juicio, perdón, un litro juiciosamente, pero no es que yo paso un litro, yo paso lo que el paciente requiere, evitando siempre los excesos, no voy a encharcar al paciente de agua. Bueno, hay que recordar la realización agresiva, tengo que controlar el daño. Y una vez tuve un paciente, una chiquita, era un politrauma en moto, que no llegaba a la sangre y se le pasó líquido, se le pasó líquido, se le pasó líquido, y llegó un momento, no para de sangrar, se había roto la arteria femoral en la moto, creo que ambas, no me acuerdo si eran ambas o solo una, que la arteria del sangre, estábamos en quirófano, ¿ah? Pero no llegaba la sangre, no había suficiente sangre, y ya se veía como de la arteria ya no salía sangre, sino que salía como un lavado de carne, o sea, como agua con sangre de la cantidad de líquido que habíamos pasado porque no teníamos más glóbulos rojos. Entonces, sí, o sea, eso pasa cuando no hay recursos, pero por lo general, depende del país que estén, se va a pasar sangre, ¿no? La sangre llega rápido, llega sangre, lo que hay que pasar a esos pacientes es sangre sin compatibilizar. ¿Sí? O sea, el punto que el grupo sanguíneo es, si Dios quiere y ojalá lo quiera, la familiar y el paciente lo saben y se pasa, o sea, porque por lo general así es el mismo grupo sanguíneo se compatibiliza. Y eso toma como media horita hasta que va el hemoterapista, que se le saca la sangre, hasta que compatibiliza, hasta que se asegura, hasta que ve que la... Pero si es una emergencia, se pasa. O se pasa donador universal, si lo tienen, ¿no? No hay mucho que esperar. Bueno, nada, acceso mínimo dos accesos periféricos de un calibre 18 es lo mejor, o si no, se va a poner una vía venosa central, ¿no? Pero para pasar sangre es mejor hacerle unos periféricos, ¿sí? Porque la vía central va a estar llena de medicamentos como para encima pasar sangre. Bueno, llega mi paciente, trauma, politrauma, o sea, vamos hablando de trauma abdominal, inestable, la perotomía exploratoria, directo. Llega a la emergencia, hago todo lo que ya dijimos, increíblemente rápido y a quirófano. ¿Ya? Estable, tengo que ver si es un trauma penetrante o un trauma cerrado. Si es penetrante, ya vimos que puede ser herida de arma de fuego a quirófano, herida de arma blanca. Ver si está estable y a quirófano. Pero los dos van a quirófano, chicos, ¿sí? Es muy, o sea, a menos que sea muy gordito, no sé, o un milagro que no haya tocado ningún órgano y lo pusieron en tomografía y puedo decir, no, está precioso, no le tocó nada. Y ha pasado que llegan con herida no tanto de fuego, pero sí herida de arma blanca, que hace tomografía, no se ve nada y a los 2, 3 días tiene una peritonitis fecal. Sí, porque sí había tenido, solo que no se vio inmediatamente en la tomografía, ¿no? Y termina con peritonitis fecal y entran al quirófano a lavarse, al curar y a hacer todo lo que hay que hacer, y a muchos más complicados, obviamente, ¿no? Si es cerrado, bueno, veo si tengo los medios y condiciones apropiadas y lo dejo en observación y siempre pensando que pues, puede tener una lesión en órgano y va a llevar a terminar probablemente con una laparoscopía. Bueno, no le puse título. Esto es los errores. Bueno, qué es aceptable equivocarse en cuanto a trauma abdominal? Es aceptable poder tener un error o una falla diagnóstica menor al 2%, ¿no? No podemos tener errores en la fase de reanimación o en la fase de quirúrgica o en la fase de cuidados intensivos, ¿sí? Porque esto va a llevar a la mortalidad del paciente. El retraso diagnóstico mayor a 24 horas va a llevar a una alta mortalidad. La verdad es que el diagnóstico tiene que ser inmediato. Recuerden siempre la primera hora es la hora de oro. El error diagnóstico puede ser por una lesión que no pensé, o sea, busqué cavidad abdominal, busqué, no sé, tórax, pero me olvidé de retroperitoneal y pelvis, ¿sí? Mal juicio, mala decisión, tomé mal la decisión terapéutica, interpreté mal el cuadro clínico, parecía tal lesión, pero fue tal lesión, y bueno, error en la técnica que yo usé en la parte quirúrgica. Para la parte quirúrgica no me corresponde a mí, no me gusta la cirugía. Bueno, control de daños. El objetivo va a ser, voy a parar el sangrado, ¿verdad? Tengo que cerrar la llave de forma quirúrgica, tengo que parar el sangrado de forma clínica, ¿sí?
Tiene que ser todo realizado rápido, eficazmente, hacer lo más rápido la cirugía, ¿sí? O sea, el paciente tiene que estar de la cirugía es ya, ¿sí? Puedo, si no pude parar el sangrado, no encontré el sitio de sangrado, para ahí sabía que era el hígado, pero no encontré el vaso culpable, el abdomen no encontré el vaso culpable, y tengo sangrado a nivel abdominal, no voy a cerrar el paciente, no, tengo que paquear el abdomen, hacer un packing abdominal, dejar el abdomen abierto, ¿sí? También conocido como bolsa de Bogotá, y dejarlo en UTI y volverlo a abrir en 24 horas. Hay veces que se lo abre en 48 horas, pero por lo general se lo abre el día siguiente. Pero sí hay casos en que se lo puede dejar paqueado si no está sangrando en terapia intensiva, 48 horas, ¿sí? Bueno, aquí a la derecha hay un pequeño triada que se llama la triada de la muerte o triada letal. Si yo tengo un paciente con coagulopatía, con hipotermia, y con acidosis metabólica es un paciente que lo más probable es que se muera, ¿sí? Obviamente yo tengo que tratar de corregir la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis metabólica, porque es un paciente que me va a sangrar, me va a sangrar y me va a sangrar. Bueno, eso es en cuanto a trauma abdominal. Mm. Vamos a ver un poquito de trauma pélvico. Bueno, es una baja incidencia en relación a las fracturas que requieren cirugía del 1 al 2%. La mayoría son impactos de baja energía. Esos traumas pélvicos no suelen ser por impactos de alta energía. Siempre hay que pensar en un paciente con politrauma, siempre hay que pensar en trauma pélvico, como dijimos anteriormente, un paciente con politrauma hay que pensar en trauma de todo, pero siempre tener en cuenta el trauma pélvico porque es bastante frecuente. Tiene una alta mortalidad, ¿sí? Está asociado a impactos con alta energía, o sea, a grandes golpes, a grandes accidentes, a grandes caídas y puede tener fracturas subdiagnosticadas. Nada, un poquito de anatomía. Bueno, está formada por el sacro y dos usos coxales. Estos a su vez tienen tres partes, que es el ilion, el isquion y la pubis, como podemos ver en las imágenes. Una articulación anterior, que es la sínfisis pubiana, y dos articulaciones posteriores, que son los ligamentos que forman el complejo sacroiliaco posterior. Ya. ¿Cómo está irrigada? Bueno, hay muchos vasos grandes aquí, como la gran cantidad de abdominopélvicos. Está la aorta abdominal, que va a tener dos ramas, que es la ilíaca común derecha, que va a dar la arteria glútea, la arteria isquiática y la arteria obturatrix, y la ilíaca común izquierda, ¿sí? La inervación de la pelvis se deriva principalmente de los nervios espinales, sacro y coxigio, y de la porción pélvica del sistema nervioso autónomo. Bueno. Dentro de las causas, vamos a ver los adultos y los niños. Los adultos, vehículos, la mayor cantidad, motocicletas, atropellamientos, caídas de alturas, entre otros. Y los niños son atropellados porque pasaron por la calle y no los cuida nadie, o porque por ahí se desprendieron y se fueron corriendo, o accidentes vehiculares, ¿sí? ¿Hay mecanismos? Sí, hay tres mecanismos, que es la compresión anteroposterior de la pelvis, el impacto lateral y el cizallamiento vertical, ¿ya? La diástasis de perdón, la compresión anteroposterior nos va a traer una diátesis de la sínfisis pubiana, pueden romperse los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos, puede abrirse el complejo posterior, pueden ver las flechitas, ¿sí? Ahí les va a mostrar. Se acompaña de la rotación externa de los miembros inferiores y aquí no hay desplazamiento vertical. En el impacto lateral hay una fractura de las ramas isquiopubianas e ilopubianas. Va a haber la sífisis perdón, la sífisis pubiana puede estar suprapuesta, como la pueden ver acá en la imagen, ¿sí? Puede abrirse el complejo posterior, acá ven cómo se abre el complejo posterior. Se acompaña de rotación interna en los miembros inferiores, por esta parte de acá, y no hay desplazamiento vertical. Y en el cizallamiento vertical, las lesiones son más graves a nivel del complejo posterior, si pueden ver acá, esta fractura ya. Hay compromiso de la sínfisis pubiana, como pueden ver en la parte de adelante. Pueden lesionarse las ramas iliopubianas e isquiopubianas y puede haber desplazamiento vertical.
que no había en las dos anteriores. Bueno, clasificación de las fracturas puede ser sin inestabilidad, con inestabilidad rotacional y con inestabilidad rotacional y vertical. Sin inestabilidad, pues clasifiquen A1, A2 y A3, ¿sí? Sin inestabilidad, en la 1 hay fracturas abulsivas por fuera del anillo pubiano, en la 2 hay fracturas del ale ilíaca sin compromiso de la línea innominada y fracturas de la rama isquio y la iliopubiana. Y en la 3 va a haber luxación del coxis, fractura transversa del sacrodistales a nivel de la articulación sacroiliaca. En la B hay inestabilidad rotacional y en la C, que vamos a ver más adelante, la B sin inestabilidad, perdón, la B con inestabilidad rotacional va a haber también tres, B1, B2, B3, las fracturas por compresión anteroposterior, las fracturas por compresión lateral y las fracturas con lesión incompleta pero bilateral del anillo posterior. Y en la C va a haber inestabilidad rotacional y vertical, va a haber compresión en lateral, puede ser completa del anillo posterior, compresión en lateral completa y contralateral del anillo posterior. Y la C, que hay compromiso bilateral completo del anillo posterior. Nada, aquí hay una imagen, ¿sí? De los tipos que vamos a ver, ¿no? Esos son todos los tipos de fractura. Acá hay una más, tipo A, tipo B y tipo C, ¿sí? Los tipos de fracturas a los niveles donde va a haber las fracturas, para que tengan la imagen y así se entienda mejor todo lo que yo acabo de leer, ¿no? Bueno, evaluación de la pelvis. Vamos a ver la maniobra del libro abierto, la maniobra del libro cerrado. Eso tienen que haberla visto un montón de veces. Se agarran las caderas a nivel lateral y se abre y se cierra a nivel de la pelvis. La maniobra de tracción del miembro inferior y el examen neurológico el examen neurológico, a ver si hay una lesión neurológica, porque hay varios nervios que pasan por ahí, y los pulsos proximales y distales, ¿no? Bueno, la técnica de evaluación y tratamiento de las fracturas de la pelvis. Vamos a ver que aquí en esta evaluación de fractura de la pelvis, se ve el anillo pélvico, se abre como página de libro, la pelvis, se pone en las manos como está viendo la señora y tratas de abrir como si fueran dos páginas la pelvis. Esa inestabilidad se produce por separación de la sínfisis del pube y posibles fracturas en la parte posterior de la pelvis. Si yo hago eso y la pelvis se abre y se cierra con maniobra de libro abierto y cerrado, lo que me quiere decir es que hay fractura a nivel de la pelvis, ¿sí? Hay que recordar que el problema con las fracturas a nivel de la pelvis es que pasan muchos vasos sanguíneos y pasan varias ramas nerviosas por ahí, y esa fractura, ese hueso que se rompió, que va a quedar filoso, puede romper un vaso sanguíneo a nivel de la pelvis. Son grandes vasos que van a tener un gran sangrado. Bueno, aquí dice cómo se ve, ¿no? Decúbito supino, ejercemos con brazos cruzados, presión a nivel de las espinas ilíacas, anterosuperior hacia posterior y hacia lateral. Libro cerrado, las espinas ilíacas, presión hacia posterior, ¿no? Bueno, dentro del examen físico, en pacientes con trauma cerrado, hacemos una compresión manual de las espinas ilíacas anterosuperiores o crestas ilíacas. Podemos descubrir el movimiento normal y doloroso óseo sugestivo de fractura de pelvis, como vimos anteriormente. El catéter urinario sirve para aliviar la retención urinaria, descompresión antes de lavado peritoneal, que va a ayudar mucho en eso. Monitoreo del gasto urinario, siempre. La verdad es que a todos los pacientes con trauma se le pone sonda vesical, chicos, ¿ah? A menos que tengan una lesión ureteral, se le pone a todos los pacientes con trauma sonda vesical. Si detecta lesión ureteral, debe instalarse por vía suprapúbica, ¿no? Aquí está. Si hay una lesión ureteral, no se pone sonda vesical, porque hay una lesión a nivel del ureter, sino que se hace por vía suprapúbica, se le va a poner una sonda. ¿Cómo sabemos que puede haber una lesión ureteral? Porque va a haber sangrado en el meato ureteral. Si hay sangrado en el meato ureteral, llamo a un urólogo, no le pongo la sonda vesical. Y si puedo ponerle yo, o espero que le ponga el urólogo o el imaginólogo, se le pone una talla vesical, ¿sí? La inspección del escroto y el perineo, si hay equimosis o hematomas, puede ser sugestivo de una lesión en el meato urinario. Y el examen rectal se lo va a hacer, ¿sí? Porque vamos a ver si hay daño en el hueso, porque hay daño en el túnel esfínter, en la posición de la próstata, fractura de los huesos pélvicos. Y en herida penetrante puede haber alteración del túnel esfínter, confirmar presencia de sangre debido a una perforación, ¿sí? Porque depositamos. Chicos, vamos a tomarnos una pausa y ya regreso, ¿sí?
Más o menos. Bueno, chicos, perdón. Tuve un inconveniente y tuve que ir rápido. Bueno, examen vaginal hay que hacerle a todas las pacientes con trauma pélvico un examen vaginal. Sobre todo, hay que ver que no tenga heridas penetrantes, fragmentos óseos por fractura pélvica. A veces las fracturas pélvicas en sí, lo más peligroso de las fracturas pélvicas es que la fractura pélvica del hueso fracturado a ese nivel puede lesionar tanto órganos como vasos y sistema nervioso, por lo cual hay que ver que los fragmentos óseos de la fractura pélvica no lesionen órganos a ese nivel. Bueno, exploración de los glúteos, está asociado a un 50% de lesiones abdominales. Hay que ver una exploración quirúrgica en la parte porque puede haber lesiones del recto, de grandes vasos y daños severos en tejidos blandos, como dijimos anteriormente, ¿no? A esos pacientes se les puede hacer tanto tacto vaginal si lo requieren, como tacto rectal. El tacto rectal no solo sirve para ver si hay lesión a nivel de recto, sino que también sirve para ver si hay algún daño neurológico, ¿sí? A ese nivel por alteración de los esfínteres. Bueno, paciente con shock hemorrágico, tengo que ver la fractura de segmentos óseos, tengo que ver los plexos venosos a nivel pélvico, lesiones arteriales a nivel pélvicos y cualquier fuente extrapélvica, como puede ser a lesiones a nivel urinario, digestivo, vascular, genital, osteomuscular y partes blandas. El dolor, obviamente, en todos estos casos va a haber dolor, va a ser espontáneo, puede ser también provocado por una fractura, hematoma, lesiones musculares, irritación peritoneal, acumulación de sangre o lesiones colónicas. El shock va a ser secundario en sí, a menos que sea una ruptura de vaso por el trauma, pero casi siempre por la fractura ósea, va a haber una ruptura, una lesión vascular, una injuria puede haber por injuria uterina, esa injuria uterina, o sea, lesión uterina secundaria a la fractura puede llevarme a una hemorragia también. Puede presentarse, puede ser visible o no, pero puede presentarse hematuria, anuria con H, qué bestia. Hematuria, anuria, proctorragia, ginecorragia, otra vez anuria, bien escrita. Ausencia de pulsos, hemorragias externas, hematomas perianales, hematoma escrotal, escal perineal y hematoma peniano. Bueno, acá hay unas radiografías en las que se va a ver en la primera una fractura de lesión en la escama pubiana izquierda, ven cómo está rotado. Acá la fractura esquipubiana izquierda, acá está la fractura en sí, y una diástasis de sífisis del pubis, ¿no? Ven la separación que hay acá. Bueno, esos es los grados y la lesión que puede haber en cada órgano y qué grado de lesión se puede presentar en cada órgano. Ese cuadrito lo dejo aquí, no se los voy a leer, es para que lo tengan. Los grados y las lesiones que puede haber en cada órgano, ¿sí? Bueno. Esto es lo que va a presentar cada órgano. Vamos primero a empezar por pelvis, todo lo que puede haber dolor, crepistación secundaria de la fractura, puede haber shock. Por favor, hay que tener mucho cuidado. Las lesiones de pelvis pueden llegar a tener una alta mortalidad, los desniveles, los hematomas y la impotencia funcional secundaria a una lesión neurológica. Y aquí por órgano, en uréter casi siempre podemos presentar, a veces no es visible, hematuria, anuria, dolor. En la vejiga, dependiendo del estado de llenuria, puede haber anuria, hematuria, micción dolorosa, dificultad. Puede haber anuria porque se rompe la vejiga y todo se libera a cavidad abdominal, todo el líquido dentro de la vejiga. ¿Sí? Un mal chorro urinario, en ureter va a haber dolor, sangre en la orina, y en el útero, hemorragias, dolor abdominal, shock, aumento del tamaño uterino y puede llegarse a presentar, no en todos los casos, actividad uterina, sobre todo si el útero está grávido. ¿Cómo vamos a pedir? Bueno, se pide bastante en cuanto a lesión a nivel pélvico. Siempre, obviamente, a mí me encanta la tomografía, pero se pide bastante la rayos X panorámica de pelvis, se pide anterior-posterior a nivel de la entrada y salida, ¿sí? Y con esta rayos X, si el paciente lo permite y no está con inestabilidad hemodinámica y se puede movilizar, porque a veces las fracturas de pelvis, como son con gran energía o grandes golpes o grandes accidentes, a veces suelen estar acompañadas de lesiones de la columna vertebral y el paciente a veces no se lo puede movilizar. Pero si no, nos ayuda a un diagnóstico, un 90% de las lesiones pelvianas, la radiografía panorámica de pelvis, ¿no?
Se puede pedir una cistografía para el diagnóstico de ruptura de de la vejiga, perdón, o no solamente a nivel de la vejiga, sino que también me puede mostrar lo que es los uréteres, ¿sí? Aquí vemos cómo se pinta, ¿sí? Se coloca se pinta, se coloca el contraste baja, se pinta la vejiga, pero acá no hay nada. No hay nada de este lado, ¿sí? Solo hay de un solo lado. Filtro de contraste de un solo lado. Si hay una lesión a nivel de los uréteres, se puede ver fuga de esto hacia acá. Acá supongo que ha de tener una lesión a nivel renal, ¿sí? O es monorreno este paciente, no tiene riñón de este lado, por lo cual no hay contraste de ese lado, así que va a ser monorreno porque no se ve ni el riñón, ni que pinta, ni nada. Pero acá sí pinta y filtra, o sea, no filtra, perdón, sí pinta y baja a vejiga, pero acá si hubiera una lesión aquí a mitad de los uréteres, se ve cómo sale contraste hacia cavidad abdominal, que no se ve en este caso, ¿sí? Bueno, nada, aquí dice cómo hacerlo, ¿sí? Este contraste se lo puede hacer de dos maneras, ¿no? Hay veces que lo que se hace es que el paciente ingiere contraste y se espera que el contraste pase por riñón y vaya a vejiga. Y hay otra técnica en que se coloca un catéter o una sonda vesical y a través de la sonda vesical se inyecta el contraste y este va a subir de vejiga y va subiendo hacia la parte renal. Eso se usa mucho en cistografías, a veces no para traumas, sino para diagnósticos de otras cosas a nivel urológico, ¿no? Por ejemplo, hay veces que ahí tiene un cálculo aquí, le ponen un doble J, sin querer perforan el uréter. Y bueno, toca hacer una cistografía para ver el nivel de la lesión, dónde está perforado el uréter y dónde hay fuga de contraste. Bueno, tratamiento y control de daños. Va a depender de la estabilidad hemodinámica del paciente y la estabilidad de la fractura. Va a haber una colocación de fijación externa en el caso de que haya fractura y así mismo lo requiere el paciente. Bueno, si no hay hemorragia, shock, pérdida, no hay que reponer, arreglar un vaso sanguíneo. Sí, pero tengo fractura sin lesión, aparentemente de órgano, de nervio o de a nivel vascular, yo voy a colocar lo que es un tutor externo, ¿sí? Para darle estabilidad a la fractura. Esta estabilidad de la fractura va a limitar el sangrado, el dolor y facilitar el movimiento del paciente. Lo que vemos es un tutor externo con una fijación anterior, ¿sí? Eso es en fracturas tipo B, se usa bastante ese tutor. En fracturas tipo C se usa el clamp y una fijación posterior. Recuerden que las fracturas tipo C son las peores fracturas que hay, como vimos en las imágenes anteriores, y se suele colocar este tipo de clamp y este tipo de fijación posterior, ¿sí? Como se ve en la imagen. El tratamiento va a depender de la estabilidad hemodinámica del paciente y la estabilidad de la fractura. La colocación de fijación externa y la estabilidad de la fractura contribuye a la limitación del sangrado. ¿Sí? Mientras más fija está la fractura, mientras yo rápido coloco los tutores, esto va a evitar el sangrado, tanto porque al no estar, no fija la fractura, o sea, al fijar ya la fractura voy a evitar las lesiones hacia los órganos o hacia los vasos sanguíneos y hay que recordar que la parte ósea también puede sangrar y el tutor va a disminuir el sangrado de esta misma, ¿sí? El tutor que se va a poner o la fijación externa va a depender del tipo de fractura, ¿sí? Puede haber lesiones de piel y partes blandas. ¿Por qué? Porque puede haber fracturas expuestas, lesiones del tubo digestivo, lesión de vejiga, uretra, lesiones genitales, lesiones en piel y partes blandas. Todo eso puede darme las fracturas a nivel de la pelvis, ¿sí? Tengo que inspeccionar la pelvis, buscar hematomas, buscar sangrados externos, hacer tacto rectal y vaginal siempre, como dijimos anteriormente. Antes de la sonda vesical tengo que ver que no tenga hematoma peritoneal, ureterorragia, lesiones penetrantes en tracto rectal o vaginal y otras anomalías del examen pélvico. Bueno, nada, la parte prehospitalaria o también hospitalaria, recuerden el ABC, ¿sí? Que vimos anteriormente. La pelvis puede dar un sangrado masivo. El 90% de estos sangrados masivos que se puede presentar en la pelvis son de origen venoso por el plexo sacroiliaco que puede ser lesionado secundario de la fractura. La sangre de la pelvis puede ir al retroperitoneo, suele contenerse a nivel de retroperitoneo
Pero eso no siempre pasa. Como dijimos anteriormente, el retroperitoneum suele contenerse la sangre y no puede no llegar a sangrar más. Pero no siempre pasa porque la apertura de la pelvis, haber apertura y lesión de la pelvis, aumenta la compliance, o sea, aumenta el tamaño de la cavidad pélvica y puede complicarse, ¿sí? Nada, aquí vemos un estabilizador de pelvis, ¿sí? Un paciente que está hemodinámicamente inestable en la calle, que requiere, que vemos que tiene una fractura de pelvis porque le hacemos las maniobras debidas que dijimos anteriormente, le podemos poner estos de acá. Ese estabilizador de pelvis o ese estabilizador de pelvis. Y en el caso que no tengamos, bueno, usamos una sabanita, como ven en la imagen, y fijamos la pelvis, la cerramos como si fueran estas dos cosas, ¿no? Para estabilizar la fractura y evitar el sangrado, como dijimos anteriormente, ¿sí? Nada, eso es un poco más lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? El ECOFAST puede salir negativo, hay que hacer el examen físico, evitar el shock hipovolémico, hacer la radiografía panorámica de pelvis, hacer la tomografía si me lo permite, hacer el FAST si no tengo algún tipo de limitación para ver líquido libre en cavidad y saber que tengo que meterlo al quirófano, estabilizar la pelvis, evaluar si hay inestabilidad hemodinámica, fijar la pelvis como vimos anteriormente, la angiografía si creo que hay un sangrado que puedo retenerlo por émbolos, el packing pélvico si es necesario, el tratamiento quirúrgico de las lesiones de órganos que puede haber. Mm. Bueno, acá un politrauma, sospecha de lesión pelviana, lo que nos recomienda el ATLS, se los voy a dejar ahí, ¿sí? Eso es simplemente un resumen de lo que hemos estado viendo, ¿sí? Bueno, nada, eso ya lo vimos. Bueno, vamos a ver un poquito de retroperitoneo, que es el espacio anatómico situado detrás de la cavidad peritoneal, como vimos en las imágenes de las primeras diapositivas que vimos en esa clase. Es una membrana que recubre la pared abdominal y la mayor parte de los órganos abdominales. Ese espacio contiene órganos vitales como riñón, páncreas, grandes vasos sanguíneos que van a pasar en el retroperitoneo, parte del intestino y además estructuras linfáticas, ¿sí? Bueno, esto es un algoritmo de las cosas que vamos a encontrar en el retroperitoneo, suprarrenales, aorta, basilar, vena cava inferior, duodeno, páncreas, uréteres, colon, riñones, no toda la parte de riñones, esófago, parte del esófago y recto. No es de fácil acceso al examen físico, es muy difícil realizar el examen físico el retroperitoneo, encierra posibilidades diagnósticas de lesiones tardías, o sea, es tan difícil el examen físico y a veces la ecografía obviamente no llega siempre o no se va a poder visualizar bien, que el diagnóstico de una hemorragia en retroperitoneo o una lesión en retroperitoneo puede ser de difícil diagnóstico. Obviamente aquí se recomienda como primero, si el paciente lo permite, tiene que hacer una laparotomía exploratoria de forma urgente, realizar la tomografía con contraste. ¿Sí? Acá vamos más órganos que vamos a encontrar en retroperitoneo. ¿Cuáles son las vísceras huecas, las sólidas y las vasculares, ¿no? Dentro de vísceras huecas, colon, vejiga, duodeno, sólidas, páncreas, riñón, vasculares, aorta, vena cava inferior y sistema portal e ilíaco. Bueno, en condiciones de un traumatismo puede acumular, el retroperineo puede llegar a acumular hasta 3 litros de sangre o líquido. Es un montón, me puede matar al paciente, ¿sí? El traumatismo abdominal, tanto contuso como penetrante, se presenta con una frecuencia aproximada del 10% de los traumas de torso. El hematoma retroperitoneal se puede presentar del 12 al 44% en pacientes con trauma contuso, ¿sí? Y 55% en lesiones penetrantes. Es la segunda causa de muerte obviamente, dentro de los traumas, ¿no? Entre los 10 y 44 años de edad, por su difícil diagnóstico. Puede ser, bueno, el porcentaje va, el 47% son no por accidentes automovilísticos, que es la mayor frecuencia de hemorragia a nivel retroperitoneal, puede ser por proyectiles de arma de fuego o por caídas, que es la tercera causa. Bueno, el hematoma retroperitoneal se clasifica en zonas de acuerdo a su localización, puede ser 1, 2 y 3, zona 1 cuando es central, como vemos en la imagen, el número 1, zona 2, perirrenal o flancos, como vemos en la imagen, esa es hematomas retroperitoneal en la zona 2 y hematomas retroperitoneal en la zona 3, que es la que vemos en la imagen, que es la parte pélvica, pero la parte retroperitoneal, ¿no?
Nada más. Bueno, ahí vemos hematoma secundario sangrado de la vena cava inferior. Es una tomografía que vemos otro hematoma, una extravasación de contraste. Y eso es en cuanto a retroperitonea. Bueno, ahora vamos a ver el último tema que es más corto, que es trauma en el embarazo para terminar, ¿sí? Bueno, la trauma en el embarazo puede ser por causas directas, indirectas y fortuitas. Dentro de las causas directas están las complicaciones relacionadas con el embarazo, el puerperio, por alguna intervención directa al embarazo, por omisión o tratamiento incorrecto dentro de tratamientos en el embarazo. Indirectas son aquellas que por agravamiento de enfermedades preexistentes durante los cambios fisiológicos del embarazo pueden llevarme a esto mismo, ¿sí? Y las fortuitas es la muerte causada o no relacionada por el embarazo o el puerperio. La causa más frecuente de muerte fortuita en pacientes embarazadas es el trauma, en cuanto fortuitas. El otro son otras causas que puede dar el embarazo, por ejemplo, en las indirectas, puede ser hígado graso del embarazo, falla hepática en el embarazo, insuficiencia cardíaca secundaria del embarazo, cardiopatía por embarazo, ¿sí? En cuanto a las causas de mortalidad en el embarazo, y siendo las causas fortuitas el trauma dentro del embarazo, ¿sí? La principal causa de trauma en países desarrollados en pacientes obstétricas son los accidentes de tránsito. Hay que recordar que las mujeres embarazadas, sobre todo a partir del sexto mes, no deben manejar, porque un accidente de tránsito mientras manejan, lo primero que se va a golpear es la panza contra el volante o la panza contra el airbag y eso va a causar un trauma. Así que no se recomienda a los pacientes mayores de 6 meses conducir. Aparte, hay mucho sueño, puede dar mareo, visión borrosa, entre otras cosas del embarazo, ¿no? El abuso físico un 22% y las caídas, que son bastante frecuentes en el embarazo porque hay inestabilidad a la marcha, secundario al peso que hay por la barriga, otro 22%. La fisiología, hay que recordar que la fisiología normal del embarazo, una mujer embarazada va a aumentar su volumen sanguíneo en 45%, va a haber un aumento del hematocrito, aumento de requerimiento de hemoglobina y puede haber una anemia fisiológica, va a haber un aumento de hematocrito, pero ese aumento de hematocrito no se va a ver reflejado en el laboratorio porque va a haber una anemia fisiológica, ¿por qué? Porque va a haber hemodilución, ¿sí? Secundaria a una hipervolemia que es normal en el embarazo. Va a haber aumento de la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, ¿sí? Por lo cual aumento el consumo de oxígeno y una disminución de la presión arterial y la resistencia vascular periférica. O sea, todo eso nos va a dar un estado, aunque va a haber hipervolemia, ¿sí? Todo esto nos puede dar un estado de hipotensión, pero es una hipotensión fisiológica en el embarazo. Y en el momento que hay un trauma, todo esto, el embarazo que es consume más el trauma, pasa grandes facturas a la mujer embarazada, ¿sí? Bueno, entonces la mujer y esta hipotensa, como una frecuencia cardíaca alta, entonces a veces es difícil diagnosticar que está sangrando, simplemente esta hipotencia como frecuencia cardíaca alta por el embarazo mismo, ¿sí? Y esta hipotensión y frecuencia cardíaca se modifican solamente cuando la mujer va a perder un 30% de la volemia, porque es una mujer, como dijimos acá anteriormente, que tiene una hipervolemia, ¿sí? Una hipervolemia porque secundaria del embarazo, ¿sí? Es una parte física del embarazo. Y como tiene una hipervolemia, va a recién alterar una frecuencia cardíaca y una tensión arterial que ya están modificadas por el embarazo cuando pierde un 30% de una volemia, que es un montón, ¿sí? Lo ideal en el embarazo es manejar una presión media de 80 a 100. Una mujer embarazada requiere una presión media por lo menos de 100. ¿Por qué? Porque tiene que perfundir al feto, ¿sí? No solamente a sus órganos, sino que también al feto, ¿sí? A diferencia de una mujer no embarazada que se puede esperar un 65 de presión arterial media. Una mujer embarazada puede estar hemodinámicamente estable y estar cursando un episodio de shock, por lo que ya dijimos anteriormente, ¿sí? El shock índice es un parámetro que detecta el sangrado con puntos de corte del 0,9%. El objetivo de este estudio es valorar si un punto de corte mayor a 0,8 es más sensible para detectar un sangrado oculto en una mujer embarazada, permitiendo iniciar maniobras terapéuticas precoces. ¿Cómo se hace el shock índice? Se hace la frecuencia cardíaca de la paciente sobre la presión arterial sistólica, ¿sí? Y dependiendo lo que me va a dar si es mayor a 0,8, me va a decir que podría mi paciente estar pasando por un sangrado oculto
que fisiológicamente no me voy a dar cuenta por los cambios fisiológicos naturales que hay en el embarazo que me pueden llevar a pensar en otras cosas, pero la mujer puede estar sangrando, ¿sí? Secundario a un trauma. Bueno, en la parte respiratoria va a haber un aumento del volumen corriente, o sea, va a haber más volumen corriente del manejo a nivel pulmonar en la paciente con embarazo. Va a haber una disminución de la capacidad pulmonar total. La mujer con la embarazada tiene un útero hinchado por el bebé, tiene un útero grande, ¿sí? Ese útero grande a una mujer embarazada acostada disminuye la capacidad pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que disminuye la capacidad de reserva pulmonar, ¿sí? La mujer embarazada tiene menos reserva pulmonar por la compresión pulmonar que hay, ¿sí? Entonces, si yo voy a acostar a una mujer boca arriba y está embarazada, al momento de intubarla, tengo que intubar increíblemente rápido a una mujer embarazada porque rápidamente hace hipoxemia, porque no tiene una buena capacidad de reserva pulmonar por el útero grávido que tiene, ¿sí? Y aparte, disminuye la compliance, disminuye la caja torácica y rápidamente me pueden colapsar los pulmones, o atelectasiarse por lo menos. Bueno, hay una disminución de la capacidad residual funcional, que es lo que acabo de decir acá arriba. Aumento de volumen minuto, el aumento de volumen minuto es por aumento de la frecuencia cardíaca, el volumen minuto depende de la frecuencia, perdón, respiratoria, me equivoqué. Aumento de volumen minuto por aumento de la frecuencia respiratoria, y bueno, y aumenta la frecuencia respiratoria que va a llevar este aumento de volumen minuto, ¿no? Entonces, genera una disminución de la reserva de oxígeno, aumentando el consumo de oxígeno. Hay una disminución de la reserva de oxígeno porque disminuye todo lo que dijimos acá arriba, pero al mismo modo hay un aumento de consumo de oxígeno porque obviamente el feto y la placenta y todo va a requerir consumo de oxígeno, ¿no? Entonces una mujer embarazada, como dijimos anteriormente, es extremadamente sensible a llegar a crear hipoxia. La intubación tiene que ser rápido, si hay sangrado, esta mujer el que está sangrando va a ser más rápidamente hipoxia por todo lo que dijimos anteriormente, más el sangrado. Es importante mantener una saturación por lo menos entre 95 y 90, dar aporte de oxígeno si requiere y intubar si requiere, ¿sí? O transfundir, porque transfundir también el glóbulo rojo transporta oxígeno. Bueno, más de 20 semanas de embarazo puede haber una compresión aortocava cuando la madre se coloca en posición boca arriba, o sea, supina. El útero comprime la vena cava inferior, disminuye así el retorno venoso desde el territorio esplánico y de los miembros inferiores. Esto puede llevarme a un descenso de la presión arterial, ¿sí? La clínica se presenta, la clínica que se presenta consiste en una triada de bradicardia, hipotensión arterial y síncope de cúbito súbito, ¿no? Justo boca arriba se pueden desmayar. Ahí por eso se las lateraliza a la izquierda a las mujeres embarazadas. El trauma puede ser contundente, penetrante, fracturas o caídas y térmico. Contundente son traumas cerrados y se generan por lesión, colisión, golpe. Penetrante, asociado a violencia doméstica, tiene una alta mortalidad, perdón, tiene una baja mortalidad materna, aunque tiene una alta mortalidad fetal, porque pueden apuñalar a la mamá, pero obviamente lo que van a estar apuñalando, lamentablemente, es al bebé. Las fracturas y las caídas puede ser porque, bueno, sabemos que la mujer embarazada primero no tiene buena estabilidad de caminar porque el peso de la barriga hace que no tenga estabilidad, ¿sí? No sé, ella no está acostumbrada al peso de esa barriga y se pueden ir siempre hacia adelante, son muy propensas a caerse, no tienen buena visión debido a la misma barriga y por esta hipervolemia que hay mala visión durante el embarazo, se puede disminuir la agudeza visual. Los ligamentos de la pelvis empiezan a estirarse, tienen mucha laxitud porque la pelvis se empieza a preparar para el parto, tienen mucho dolor pélvico las mujeres embarazadas, empieza la pelvis a prepararse para el parto, por lo cual hay mucha laxitud y esto de aquí puede traer inestabilidad también al caminar, ¿sí? Y va a ser propensa a caídas. Y térmicos muestran mayor mortalidad, igual las lesiones, se deben finalizar el embarazo en cuando hay un trauma térmico, una quemadura importante, sí, hay que finalizar el embarazo. Lleva una gran deshidratación, cualquier quemadura lleva una gran deshidratación y una mujer embarazada va a ser mucho más difícil. Eh, Algunos autores recomiendan agregar el 5% de fluidos, o sea, más de lo que se pasa normalmente por un trauma térmico de fluidos, agregar un 5% en el tercer trimestre de embarazo, en el caso que por A o B ese motivo yo pueda esperar un rato antes de finalizar el embarazo. Bueno, mostraron que el uso del cinturón en 3 puntos sobre la pelvis materna, debajo del cuerpo y en el fondo del útero, ¿sí? Y otra entre los senos, sobre los hombros, sin producir presión fuerte en el abdomen, fue el mejor predictor para resultados maternos fetales, como se ve en la foto, ¿sí? Nunca usar sobre el útero grávido porque es peor.
La prioridad es la reanimación y la esterilización de la madre. Sí, bueno, todo depende, ¿no, chicos? Yo, a mi punto de vista, a mí que me gusta mucho la bioética, hice bioética también, depende. La prioridad para mí son ambos. Todo depende, o sea, si el bebé es viable o no viable. Si el bebé no es viable, obviamente la prioridad es la madre. Si el bebé es viable, la prioridad son ambos. Si el bebé es viable, se saca el bebé y al sacar al bebé, no solamente puede salvar la vida del bebé, sino que también puede salvar la vida de la mamá, porque yo saco al bebé, yo disminuyo el gasto metabólico a la madre, mejoro su respiración, ¿sí? Y la puedo salvar. Yo una vez tuve una paciente con COVID que estaba hipotensa, desaturando, infectada con otra cosa también, aparte del COVID, ahí dentro del hospital, y el bebé le consumía muchísimo oxígeno. El bebé ya estaba, creo que tenía 30 y algo de semanas, creo que tenía 34 semanas. No le querían sacar al bebé, ya no quería que le saquen al bebé. Y hubo un momento en que su saturación era un desastre, creo que saturaba 85%, no sé, estaba hipotensa y todo. Y le digo, mira, te vas a morir tú y el bebé. Y digo, te lo sacamos ahorita aquí en la cama, llamé a ginecología, se lo sacaron en 3 minutos ahí en la cama, en terapia intensiva, no fue a quirófano. Yo la sedé mientras ellos se lo sacaban y mejoró un montón. Obviamente hubo que pronarle, hacer un montón de cosas, pero la señora siguió sacando al bebé se iba a morir. Entonces sacamos al bebé, el bebé le fue excelente, se estuvo un tiempo internado, un poco en tiempo internado, y ella al sacar al bebé ya tuvo mejor oxigenación, mejor compliance pulmonar, mejor volumen minuto, mejor retorno venoso, mejor todo, mejor gasto cardíaco, y bueno, al final, gracias a Dios, se salvaron los dos. Bueno. Bueno, madre con politrauma, obviamente el ABCD, que ya vimos anteriormente, se descartan lesiones que amenacen la vida, se hace un ECOFAS a medida de lo posible, recordamos que tenemos un útero grávido. Una evaluación secundaria, se hace la evaluación obstétrica, monitoreo, ecografía fetal, laboratorio. Bueno, hacemos el FAS, vemos el manejo y probablemente el tratamiento que van a requerir, ¿sí? Si tiene instabilidad, reacción peritoneal, muy difícil ver la reacción peritoneal en útero grávido, depende de la semana de embarazo, igual es muy difícil, suerte. Ver si el feto es viable, si es viable el feto se hace cesárea y si no, bueno, se puede esperar. Bueno, aquí se va. Esterilización de la columna cervical, en caso de colisión vehicular debe realizarse la extracción vehicular del paciente y las medidas de inmovilización existentes, ¿sí? Que eso, bueno, es una clase de ACLS. El transporte de la paciente embarazada con trauma de edad gestacional mayor a 20 semanas debe realizarse en camilla rígida. Cualquier paciente con trauma debe realizarse en camilla rígida, chicos. Indiferentemente de las semanas, esté embarazada o no esté embarazada, el politrauma se realiza en camilla rígida. Y no acuesto al paciente así, lo agarro y lo pongo en la camilla rígida, sino que tengo que hacer las maniobras para acostarlo, evitando mover al máximo la columna, siempre firme, siempre paralelo. No puedo mover la columna porque la voy a romper más y colocarlo sobre la camilla rígida, ¿sí? Y el collarín, ¿sí? Collarín, camilla rígida. Bueno, el cual debe elevarse de 10 a 20 grados del lado derecho para lograr el desvío del útero a la izquierda, ¿sí? Cuando yo acosto a la mamá grávida en camilla rígida, a diferencia por ahí de otros politraumas, tengo que mantener esa mamá sobre la camilla rígida, sino que yo elevo la camilla rígida, no es que la mamá se pone 15 grados lateralizada, no, porque está en camilla rígida, ¿cuál es el chiste que ella se lateralice si tiene que no moverse ella? Sino que yo muevo la camilla rígida 20 grados a la izquierda para que mi útero caiga sobre, perdón, al lado derecho para que mi útero caiga sobre el lado izquierdo y evitar la compresión aortocava y mejorar el reflujo venoso para mejorar el gasto cardíaco, para evitar el síncope y el shock. Muy bien. Claro, eso es lo que hice acá abajo. Pero yo se lo dije más bonito. ¿Sí? ¿Ven cómo la mamá no se lateraliza, sino que yo movilizo la cama rígida, la movilizo yo 30 grados, aquí hice 30, bueno, como ustedes quieran. Y aquí se ve cómo está con collarín, con la cama rígida, como todo paciente con politrauma, y aquí ven cómo le empujan el útero para ayudarla en cuanto a lo que dijimos anteriormente, ¿sí? La hipoxia materno-fetal debe evitarse, por lo cual debe garantizarse que la paciente embarazada tenga una vía aérea permeable, el ABC que vimos anteriormente, indicaciones de intubación y asistencia respiratoria mecánica en paciente embarazada. El TEC con una escala de grados menor a 8, la presencia de apnea que no proteja la vía aérea de la paciente, o sea que tenga un deterioro sensorio. ¿Cuándo no protege la vía aérea de la paciente? Cuando tiene un glauco menor a 8, este y estas son lo mismo.
Compromiso inminente o potencial de obstrucción de la vía aérea. ¿Qué puede ser esto? Una quemadura de la vía aérea, lesiones graves por inhalación de cosas calientes en la vía aérea, que va a llegar a un edema de glotis y se va a cerrar la vía aérea. Entonces, si yo creo que tengo una quemadura en la vía aérea, antes de que se inflame y se cierre, tengo que intubar a la paciente. Fracturas faciales, hematomas en el cuello, porquerías en el cuello. Tengo hematoma en el cuello que puede crecer, intubo por si acaso a la paciente. Traumas en el cuello, que la paciente no puede hablar segundo un trauma, se me puede llegar a poner un hematoma que no puedo verlo por la parte de adentro, intubo a la paciente, exterior, intubo a la paciente, enfisema subcutáneo en el cuello, intubo a la paciente. Ante la duda, intubo a la paciente. Si la paciente hace una, por quemadura, hace una inflamación en el cuello, un hematoma en el cuello, un edema a nivel de la garganta, y yo dije, ay, no, me parece que voy a esperar un poquito. Al momento que hay edema y hematoma, yo ya no voy a poder intubar a la paciente y la paciente se va a morir. Ante la duda de saber que hay una lesión en la vía aérea, hay una quemadura en la vía aérea, hay un hematoma en la vía aérea, ante la duda yo intubo, porque si yo no intubo, la paciente se muere. Y si yo la intubé y por ahí no estaba, la extubo y no pasa nada. La incapacidad de no mantener una buena oxigenación de la paciente, bueno, toca ventilar a la paciente, pero la paciente tiene que estar bien oxigenada porque si no se va a morir ella y su hijo. Bueno, circulación. Bueno, cuando los signos de shock son evidentes, el compromiso fetal es inminente, la mortalidad puede presentarse hasta un 85% en cuanto a hipotensión. Hablar de circulación, habla de mala circulación y hipotensión. Lesiones placentarias pueden llevar a presentar una coagulación intravascular diseminada. Siempre recordar eso, pueden llevar, después va a haber una pierna isquémica y tienen que pensar en que por ahí tiene una coagulación intravascular diseminada. Cuando la edad gestacional sobrepasa las 20 semanas, los efectos hemodinámicos adversos por la compresión ortocava del útero grávido pueden llevar a postular la cesárea perimortem, ¿sí? O sea, cuando en este país no, pero en otros países sí, aquí son 24 semanas más o menos para que el bebé viva fuera del útero, pero en otros lugares, si pasan las 20 semanas, se hace la cesárea perimortem para sacar al bebé, ¿no? Bueno, menos de 20 semanas no es necesario realizar cesárea porque el bebé no es viable, ¿sí? En países avanzados, 20 semanas el bebé puede llegar a sobrevivir. En nuestros países tercermundistas, 24 semanas, ¿sí? Igual yo lo intentaría a las 20 semanas porque si eso es lo que hacen en otros países es porque así hay que hacerlo. Bueno, por definición se considera un feto viable cuando presenta 20 semanas de gestación. En países tercermundistas, 24, 23, 24. La cesárea perimortem es un acontecimiento inusual, ¿sí? Que se realiza, es el único recurso para obtener el recién nacido vivo. O sea, la mamá se murió. En vez de hablar de cesárea perimortem, quiere decir que la mamá, pues, después del trauma, murió. Y yo tengo que sacar ese niño, ¿sí? Si yo no saco ese niño se va a morir con la mamá. El niño tiene 4 minutos de vida. Muere la mamá, el niño tiene 4, máximo 5 minutos hasta quedarse sin oxígeno. Porque hay que recordar que el oxígeno que nosotros tenemos en los pulmones en cada respiración, ¿sí? No es que usamos el 100%, no es que el 100% del oxígeno de los pulmones se va a las arterias, sino que queda en los pulmones y se usa solamente un de 10 a 20% de oxígeno que tengo en los pulmones. Por eso que podemos aguantar, hay gente que puede aguantar mucho la respiración, pero no se usa todo realmente, ¿sí? Entonces ese bebé tiene de 4 a 5 minutos antes de tener hipoxia y morirse, ¿sí? Si existe un paro cardiorrespiratorio, la cesárea perimortem está indicada entre los 4 a 5 minutos desde el inicio del paro cardíaco, o sea, de la muerte de la madre. Muerte cardiovascular, porque si es muerte cerebral es otra cosa, ¿no? Sino muerte cardiovascular. Dado que la posibilidad de sobrevida es excelente en ese bebé, ¿sí? Pero si ustedes se atrasan, el bebé se va a morir. Ustedes como médicos en una calle, si la mamá se murió, deberían poder hacer una cesárea. Es muy fácil. Corto, 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 saco. Bueno, es una emergencia y es de vital importancia para la viabilidad del bebé. Bueno, nada, es una incisión vertical en línea media del útero. No se la hace una Fanstein abajito, sino que se abre como libro la barriga y se saca el niño rápido. Ahí ya no se hace así, vamos a hacer todo bonito, ¿no? Al menos que sean ginecólogos expertos, lo hacen como salga, mientras el niño salga vivo, la mamá ya está muerta, ¿sí? La cesárea postmortem es una intervención quirúrgica que se verifica a un ser sin vida. En la antigüedad se realizaba con extracción de feto de una madre muerta para permitir la inhumanización separada, ¿sí? O sea, para enterrarlo separado. Aunque en la actualidad la cesárea post-mortem es rara, se efectúa para tratar de salvar la vida al feto.
Para realizar RCP, nosotros vimos RCP, no me equivoco. Para realizar RCP en la madre, se coloca la madre lateral izquierda, se realiza maniobras de RCP, que eso lo vimos cuando vimos ACLS. Se trata igual que una paciente no gestante. La cesárea se lo puede lateralizar a la izquierda, sí, eso es importante porque así vas a tener mejor RCP, ¿no? Porque hay mejor retorno venoso. La cesárea perimortem debe realizarse, como dijimos, dentro de los 4 o 5 minutos eh, de una reanimación cardiovascular no exitosa. Bueno, lesiones específicas, las pacientes víctimas de trauma cerrado, el abrupto placental es la causa más frecuente de la muerte fetal. En las heridas por arma de fuego ocasionaba mayor índice de mortalidad. Bueno, eso no tengo que decirle cuál es la causa, sino que es la misma arma de fuego que va a matar al bebé. El trauma abdominal penetrante genera una mortalidad materna de 3,9% debido a que los efectos protectores del útero sobre los órganos de la madre. Indicación necesaria en trauma penetrante, madre estable con feto en sufrimiento agudo, ruptura uterina traumática, útero grávido que interfiere con el control quirúrgico de las lesiones y madre con severa lesión con feto viable. Conclusiones. La hipovolemia y el shock deben considerarse siempre en pacientes embarazadas, aun cuando tenga signos vitales estables debido a la estabilidad por la hipervolemia que vimos anteriormente. Se requiere una pérdida sanguínea de 30-35% para presentar hipovolemia. No esperemos que tenga síntomas de hipovolemia la madre embarazada que tuvo un trauma. Bueno, un poco larga, ¿no? Y yo llegué tarde y me tomé un break. Bueno, chicos, eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie, bueno, si nadie tiene una pregunta, que tengan buenas noches, fue un placer, pero yo hasta aquí llegué. Ya no les voy a dar más clases en este diplomatura. Cuídense mucho. Si tienen alguna pregunta, pueden mandarme un mail o un mensaje de texto.